Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, espero también que hayan tenido una buena semana. También un buen segundo examen, pero como les comenté, independientemente del resultado, vamos a continuar, ¿sí? En esas 3 últimas semanas, dando algunos detalles precisos de los temas también que nos falta por realizar. ¿Bien? En esta semana 7, 8 y 9 que ya estamos por culminar el ciclo. Bien, también muchas gracias por sus saludos en el chat. Bien, vamos a comenzar entonces. A ver, chicos, me indican por favor si se logra ver la diapositiva. Lo estoy colocando ahorita. Sí, por favor me indican para poder ya empezar. Si lo logran ver, perfecto. Empezamos. Perfecto, Camila. Muchas gracias. Y a todos en general, chicos. Bien. Comencemos. El día de hoy vamos a tratar dos temas. ¿Bien? Afectividad y emociones, que va en la precisión de un solo tema en la primera hora. Y en la segunda hora, teorías sobre motivación. Bien, entonces empecemos. En esta lámina de introducción se plantean lo siguiente, ¿no? Unas preguntas en relación a los temas. Dice, ¿es posible que la razón controle la emoción? ¿Mm? Hemos visto que de repente en algunos momentos cuando estamos muy enojados hay algo que, una vocecita en nuestra mente que nos dice, cálmate, ¿sí? Que nos dice, tranquilo, piensa en lo que vas a hacer. A veces esa vocecita como que viene un poquito tarde, ¿no? Ya luego de que hemos realizado algún acto impulsivo, quizás hemos gritado a alguien, hemos dicho algo que no queríamos, ¿no? Y luego ya hemos visto que sí ha causado un fuerte impacto, ¿no? Y hemos tenido que pedir las disculpas del caso o conversar con la persona, ¿no? A veces las emociones tienen una velocidad eh, más pronunciada que la razón. Vamos a ver en qué casos puede ocasionarse esto. ¿Bien? Así también se nos plantea lo siguiente, ¿no? Si todos estudian por el mismo motivo. Y creo que la respuesta a priori es que no. Si bien todos tienen la misma meta, actualmente que es ingresar a la universidad, ¿bien? Muchos de ustedes deben tener un contexto en particular, ¿no? Quizás algunos es su primera preparación, ¿sí? Ha sido un ciclo un poquito rapidito, pero de alguna manera tienen o consideran que tienen más tiempo, quizás, ¿no? Septiembre, ¿bien? Y esto es más bien como una preparación inicial, mientras que algunos de ustedes quizás ya con una preparación previa, ¿bien? Se tiende a apresurar, ¿bien? Tiende a mencionar no queda mucho, ¿bien? Esta es una de mis últimas chances, la última, según la consideración de ustedes, ¿bien? Algunos estudian quizás por un motivo mucho más personal de lo que desean hacer, ¿sí? Y algunos otros quizás porque, bueno, total, papá o mamá me dijeron que hagan algo ese verano, así que aquí estamos, ¿no? Puede ser, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay una meta en concreto, ¿sí? Puede haber distintos matices, ¿no? Entonces vamos a ver también de qué factores depende nuestras motivaciones y el cumplimiento de muchas necesidades. Bien, comencemos. Esta primera hora vamos a hablar de emociones, ¿bien? Tanto de un aspecto eh, interno, biológico, vamos a hablar de su relación con la cognición, vamos a clasificar también las emociones, y en la segunda hora veremos motivación y necesidades, ¿no? Como ven ustedes aquí. Bien, empecemos la teoría. Afectos, la afectividad en general, ¿no? Una diferencia puntual de la afectividad con el razonamiento, con los procesos afectivos, es que siempre la afectividad va a despertar una alerta en nosotros. Algo en nuestro cuerpo va a cambiar, ¿sí? Se va a alterar. Cuando estamos alegres, ¿no? Empieza una respuesta bastante amena. Mi corazón se acelera de la emoción de recibir una noticia agradable o de encontrar a alguien, ¿sí? Cuando estoy medio triste, ¿no? También como que siento que
no tengo energías. O cuando estoy enojado y todo mi cuerpo está a mil, ¿no? 1000 por hora. Quiero de repente hacer algo impulsivo, ¿no? Entonces hay una alerta en el cuerpo, hay algo que sucede. En cambio, cuando estamos pensando, cuando estamos almacenando información, como que es un proceso más, más monótono, ¿no? Sí hay algunos cambios, pero mucho menos visible. Ahora, esto se da también porque ante un determinado estímulo, nuestras reacciones van a orientarse siempre a lo agradable o desagradable. Algo parecido a lo que sucedía en las actitudes, ¿no? Que había una predisposición positiva o negativa. ¿Mm? Por ejemplo, de repente alguno de ustedes aquí está con un miedo hacia los insectos o los ratones, ¿no? Pero en cambio algunos de ustedes quizás hasta los tiene como mascotas, como exhibición, como colección, ¿no? Y no les tienen un miedo. Entonces, para un mismo evento, algunos lo verán con una perspectiva agradable y otros más bien como fuchi, no quiero, ¿no? Desagradable. ¿Mm? Y dentro de las personas que lo ven como algo desagradable, ¿mm? También hay una diferencia de intensidad. Hay algunos que quizás tendrán cierto miedo a los ratones, lo ven, se asustan, pero recuperan rápido la estabilidad y logran ver por dónde se ha ido el ratoncito. Y en cambio otras personas que ven el ratón y empiezan a gritar, salir corriendo de la habitación, pierden todo el control, ¿no? Entonces la intensidad ahí es marcada, es una intensidad alta, ¿no? Siendo el mismo estímulo, ¿sí? Bien, entonces en ese sentido vamos a tener diferentes tipos de estados afectivos, ¿sí? Vamos a ver 4 estados afectivos: la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. ¿Sí? Aquí podemos mencionar lo más básico que es la emoción. La emoción se da a partir de la respuesta inmediata, ¿sí? O la reacción inmediata ante un evento. Vamos a colocarlo aquí: reacción inmediata ante un estímulo. ¿Sí? Voy a colocar mucho las tildes, chicos, porque me está saliendo al revés. Pero bueno, ¿no? En esta reacción inmediata hay muy poco tiempo para mantener un control, una voluntad. ¿Sí? De hecho, la mayor parte de lo que nos sucede frente a una emoción es incontrolable. Porque por más que me digas, profesor, no, yo sí soy bien valiente, yo tengo miedo a los insectos, a los ratones, ¿no? Aparece uno de improviso, uno de manera repentina, y de repente pegas un grito. De repente te asustas, ¿sí? Todos lo ven y te escuchan también, ¿no? ¿Sí? Y a veces te pueden preguntar, ¿dónde está ese valiente? ¿No? Que no le tenía miedo a los ratones. Y ahí te calmas rápido, ¿no? Una reacción que no pudiste controlar. El cuerpo también va a tener reacciones que no podemos controlar de manera tan fácil, ¿no? No es que le decimos a nuestro corazón, oye, acelera este ritmo, nuestra respiración también. Esas reacciones fisiológicas se dan sin un control nuestro, al menos en los primeros momentos, ¿sí? La intensidad de esa respuesta es regular a alta intensidad, ¿sí? Nos sorprendemos si hay una cara de sorpresa, ¿sí? Es una carita graciosa y luego te damos fotos, ¿sí? Entonces, son características inmediatas al estímulo, ¿sí? Es algo intenso, es repentino por la falta de control, dura poquito, ¿sí?
unas ocasiones segundos, en otros minutos. ¿Mm? Porque mientras va pasando el tiempo, hay alguien que va a ingresar a estabilizar a la emoción. ¿Mm? El factor cognitivo o subjetivo. ¿Mm? Y entonces ya pasamos de la emoción al sentimiento. Cuando ingresa con mucha fuerza el factor cognitivo subjetivo, es decir, los pensamientos, las ideas, las creencias, mi interpretación de un determinado hecho, ¿bien? Hace que la intensidad de esa reacción se aminore. ¿Bien? Ya me estoy calmando, ya no me siento tan enojado, estoy pensando mejor las cosas. Bueno, todavía me produce algo de indignación, pero creo que estoy más calmado. En comparación a cuando escuché esa noticia indignante. ¿No? Vamos a hacer un caso, a ver, entre emoción y sentimiento. ¿Mm? Imaginemos que ya estamos en el último domingo, el día del tercer examen. ¿Mm? Le han dado su tercer examen. Lo que se espera es que cuando suba las notas, ¿no? Y aparezca el cuadro acumulado, aparezca ahí el mensaje, ¿no? Que tanto deseamos que es el caso vacante. ¿No? Aparece el mensaje. ¿No? Apenas aparece el mensaje, lo que se produce en ti es una emoción. Dijimos la alegría. ¿No? Y abrazas a quien esté más cerca. ¿Mm? O gritas de la emoción, saltas, hasta lloras de la emoción. ¿Mm? Unos segundos, quizás hasta minutos, sin control. Un control muy poquito. ¿Mm? Ya van pasando los minutos, las horas, pues al día siguiente y el lunes. ¿Mm? Y tú te mantienes alegre. Es como una sonrisa oreja a oreja, como se dice. ¿Mm? Aquí ya esa alegría no es reactiva, como la emoción. Esa alegría está durando tiempo. ¿Mm? Tú interpretas que lo que ha pasado es una excelente noticia. ¿Mm? Incluso la recuerdas una y otra vez cómo fue el momento. Entras otra vez a la página, quieres verlo de nuevo. ¿Mm? Entonces aquí el factor cognitivo ya está tomando su rol. ¿Mm? De acrecentar más el tiempo, la duración de ese estado afectivo. Pero no es que estés gritando todo el día lunes, ¿no? Ya se estabiliza la reacción, aminora la intensidad, pero dura más tiempo. ¿No? Entonces, a continuación de la emoción, podemos empezar a desarrollar un sentimiento. ¿Sí? Generalmente, la emoción y el sentimiento se dan por aspectos específicos, por eventos o personas muy concretas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hemos hablado de una buena noticia, sería alcanzar la vacante. ¿Sí? Entonces, hay una causa explícita, conocida, que puede manifestar la reacción inmediata, la emoción o la alegría que sientes al día siguiente también, ¿no? Que mantienes el sentimiento. ¿Bien? ¿Y por qué hago esa precisión? Porque el tercer estado afectivo, en este caso el estado de ánimo, más bien tiene esa variación ahí. El estado de ánimo, ¿bien? No obedece a un hecho en particular. ¿Bien? Más bien puede ser una suma de muchos hechos que pasan en la vida. ¿Bien? O inclusive la persona ni recordar exactamente por qué se está sintiendo lo que siente, ¿no? Por ejemplo, ¿mm? Imagina una persona que ha tenido una semana pésima, pésima. Muchas cosas han pasado en lo académico, en lo personal, en lo conyugal también. ¿Cómo te sientes después de una semana tan, eh,
tan decepcionante, ¿no? Te sientes de mal humor, ¿m? No estás con mucha paciencia, que digamos. Estás en la línea media entre lo triste y lo enojado contigo. ¿M? Y se va manteniendo, ¿no? Durante el día o los transcursos de los siguientes días. ¿M? Pero eso se debe también no solamente a los hechos pues, que te han pasado, sino que cómo estás tomando los hechos. ¿M? La interpretación que estás teniendo sobre todo lo que está pasando. Porque si no, todas las personas que sufrieran desventuras, serían quizás algunos problemas, siempre estarían con esa misma forma de expresarse, ¿no? Pero hay personas que más bien, a pesar de que les suceda muchas cosas negativas, están ahí con cierto optimismo, ¿no? Entonces el estado de ánimo va a ser vinculado a dos cosas. ¿M? Lo primero es a nuestro estado de buen humor o mal humor, ¿no? Hay situaciones que nos van a predisponer a esto, el buen humor, y otras al mal humor. Pero son no una situación en concreto, en particular, como si sucede en la emoción o el sentimiento. ¿Mm? Sino es algo un poco más difuso. ¿Mm? Puede ser una suma de situaciones. ¿Mm? Y las personas, o sea, los demás, ¿mm? Van a pensar que esa forma de expresarse, esa forma de ser, ya es parte de nuestra personalidad. O sea, está asociado, ¿mm? A una cualidad de personalidad. ¿No? Porque te dicen, sí, el alegre, el optimista, te dicen más bien el pesimista, ¿no? El que ve las cosas siempre en oscuros. Álvaro nos consulta, profesor, la depresión es un estado de ánimo. Aquí hay que desgranar un poquito el asunto, pero es una pregunta muy pertinente. ¿Sí? Está muy bien. La depresión, ya como un problema emocional crónico, ¿bien? Es la intensificación de un estado de tristeza. ¿Mm? O sea, si vemos desde un polo eh, ya patológico, ¿mm? La depresión es el polo extremo de la tristeza. ¿Mm? Ahora, en ese sentido, tenemos que analizar qué tipo de tristeza. ¿Mm? La tristeza puede ser visto como una emoción. Si es que de repente alguien me llama y me da una mala noticia, que de repente han perdido un familiar, y uno se pone triste. Uno reacciona con tristeza en esa llamada. Uno se puede mantener triste, ¿sí? Durante el día, a propósito de la noticia. ¿Sí? Se va desarrollando un sentimiento. ¿Sí? Pero finalmente suceden otras cosas. Pasa el tiempo, semanas, la persona se sigue manteniendo triste. ¿Sí? Meses. ¿Sí? Esto ya escapa de la línea del sentimiento. Ya han pasado otras cosas. ¿Sí? A pesar de que tenga un buen día, se siente mal consigo, ¿no? No logra ver ese vaso medio lleno, siquiera darse la oportunidad, darse la chance, ¿sí? Aquí sí esa tristeza pasa a ser un estado de ánimo, ¿no? Incluso se puede levantar por la noche de la nada, se siente una tristeza. Es cierto que hubo un momento concreto que lo despertó, ¿sí? Pero ya ese momento que dure tanto, ¿sí? Que lo vuelve muy atípico, muy irregular, ¿sí? Ya se convierte en casi una nueva cualidad en esa persona, se vuelve una persona más triste, ¿sí? Y va a predisponerse a pasar otras desventuras durante su vida cotidiana, ¿sí? Aquí sí, en ese momento, ¿sí? Inclusive, algunos teóricos en las patologías mencionan que ese tipo de tristeza que dura demasiado tiempo
También ya llega a ser niveles de depresión, con otros síntomas, denominado la distimia. Eso es un caso adicional. ¿Sí? La distimia es como una mini depresión, porque no es tan crónico como la depresión, pero conlleva mucho tiempo. Por ejemplo, como un duelo no superado. ¿No? La persona lo regular, ¿no? Son 3 a 6 meses que uno pueda contemplar un duelo, la pérdida. Irlo manejando, irlo afrontando. No quiere decir eso olvidarse, nada de eso. ¿No? Pero sí irlo manejando, o sea, volver a la vida de uno, la vida cotidiana. ¿No? Pero si pasa ese lapso de tiempo, empezamos a ver que es un duelo no superado. ¿No? La persona de repente no puede volver bien al trabajo, la familia, está mucho tiempo en casa, encerrado. ¿No? Entonces aquí es algo crónico. ¿No? En esos meses ha estado con un estado de ánimo triste. ¿No? Un mal humor desde el lado de lo triste, porque también podemos tener un mal humor desde el lado de lo enojado. ¿No? Pero es una pregunta muy, muy pertinente. Entonces, por sí misma la depresión no es un estado de ánimo, sino que hay tristezas que pueden ser un estado de ánimo. La depresión conlleva otros indicadores mayores, ¿no? De disfuncionalidad en la persona, que ya empieza a perder vitalidad en otros aspectos de su vida, ¿no? Trabajo, familia, nivel social. Pero, bueno, ¿eh? Pero sí, bonita la pregunta, estimado. Perfecto. Y finalmente, tenemos la pasión. ¿Mm? En el caso de la pasión, aquí lo que se marca bastante es la intensidad. ¿Mm? Eso sí es muy similar a la emoción, pero toma el sentimiento más bien la duración. ¿Mm? Por ejemplo, se dice coloquialmente la pasión del hincha, ¿no? El hincha de fútbol. Aquel que va al estadio de manera fervorosa, con su camiseta, pintado, en el rostro, a alentar a su equipo todo el partido, ¿no? Se desvive por su equipo, porque en casa tiene una colección de polos, camisetas, fotos, ¿sí? Le encanta bastante. La pasión generalmente está vinculado a aquello que nos gusta demasiado. ¿Sí? Puede existir también una pasión por la lectura, por ejemplo. De repente en cierto género de novelas u obras literarias, eh, uno empieza a leer y pierde la noción del tiempo, ¿no? Sí, se me olvidó repasar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, te quedaste ahí casi sin comer y sin dormir bien. Y ese puede ser un problema en las pasiones. ¿Sí? A veces no llevarlo a buen puerto puede generarnos algunos problemas. Como en el caso del hincha. Hay unos hinchas que por defender a su equipo, entre comillas, ¿sí? Pueden llegar a conductas violentas. ¿Sí? Y aquí ya cruzamos esa línea. ¿Sí? Un Carlos nos pregunta, ya, ¿cuánto duraba el duelo? Aproximadamente, y dependiendo del contexto, 3 a 6 meses. ¿Sí? Es el tiempo regular. Ya luego de ese tiempo, debe estimarse que la persona al menos debe tener una iniciativa por continuar con su vida de manera regular. ¿Mm? Si no, y si no se ve también una voluntad de la misma persona, hay una dificultad, se le puede sugerir la asistencia a un profesional. Y finalmente, sugerir, chicos, porque toda atención profesional, al menos en una línea básica y tan sensible como el tema de la depresión, los suelos, debe también nacer a la persona algún cambio, alguna ayuda, o al menos con la persuasión de alguien que le haga ver cómo puede ayudarle a un servicio profesional, a alguien que esté sucediendo un duelo. ¿Sí? Bien, entonces esas son las características en resumen de los estados afectivos. ¿Sí? Resumimos: emoción, reacción inmediata, ¿sí? Corta duración, intenso, produce reacciones internas del cuerpo de poco control. Sentimiento, ya dura un poquito más de tiempo, se estabiliza por la mayor participación del componente interno subjetivo razonamiento. ¿Sí? Estado de ánimos más difuso, el origen,
Puede verse una percepción interna, cómo tú ves las cosas, ¿sí? Cómo interpretas las cosas que te suceden, un conjunto de cosas que te sucedan también. No es tan intenso, pero sí dura su tiempo, vinculado al buen humor, con el mal humor. ¿Sí? Y la pasión desmedida, ¿sí? Mucha intensidad. Tus preferencias por algo que te apasione puede durar un buen tiempo. ¿Sí? Y en algunos casos, si no se controla, puede ser riesgoso. ¿Sí? Bien, chicos, continuemos. Vamos con las emociones ahora en función de las funciones y componentes. Sí, a partir de aquí y en muchos textos ya se toma a un nivel genérico el término emoción, no solamente las características hemos visto, sino incluso a veces ya como un equivalente de estados afectivos, es todo emociones. Emociones. ¿Sí? Entonces vamos a analizar qué funciones tienen esas emociones. Por ejemplo, ¿sí? Dice, nos prepara para la acción. Y eso se debe en cierta medida a un efecto evolutivo, ¿no? Nuestros antepasados tenían dos posibles conductas de supervivencia. El ataque, o sea, el afrontamiento hacia algo hostil, o la huida. ¿Mm? Protegerse de ese evento hostil para sobrevivir. ¿Mm? Bueno, nosotros, ¿sí? A veces, cuando sentimos esa alerta en el cuerpo, algo pasa, decidimos verificar qué es, afrontamos el hecho, o a veces queremos evitarlo. ¿Sí? Entonces tomamos una decisión respecto a lo que sucede en nuestro cuerpo. Algo hacemos al respecto. ¿Sí? También se menciona, da forma a nuestro comportamiento futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona ha venido recibiendo unas llamadas por la noche, noticias tristes porque de repente ha tenido un familiar muy delicado de salud, con esa pandemia se ha agravado. ¿Sí? Por condicionamiento clásico empezará a asociar el timbre del teléfono, la llamada, y el contexto en el que está sucediendo, ¿no? El timbre del teléfono por la noche o casi madrugada, con una noticia desalentadora. Entonces, podemos ir prediciendo que en algún momento que alguien le llame por la noche, va a empezar a sentirse mal. ¿Sí? Le va a asociar lo que puede ser una noticia desalentadora, una noticia triste. Es un poco extraño, ¿no? Cuando alguien te llama de noche, de madrugada, ¿no? Uno tiende a veces a pensar que puede ser algo negativo, ¿no? Algo que ha pasado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿bien? Lo que sucede antes, la forma de reaccionar antes, puede de alguna manera predecir con cierta posibilidad de lo que puede suceder después o cómo podemos reaccionar después. ¿Bien? Y finalmente, en cuanto a las funciones, también ayuda a la regulación eh, de nuestras habilidades sociales. Aquí en función a la empatía, por ejemplo, ¿no? Que era el reconocimiento de emociones, reconocimiento del otro, y cómo nosotros podemos regular también nuestras emociones en función a lo que en el contexto sucede. Por ejemplo, ¿no? Estoy frente a un compañero con una nueva noticia, me lo está contando, y yo tengo una noticia que me alegra, una noticia muy buena. Yo puedo optar por un momento, postergar lo que voy a decir para escuchar a mi compañero. No significa que no tengo el derecho a mencionar mi alegría, tengo total derecho. Pero por el contexto puedo quizás manejarlo y decir un momento después, a que ya no esté triste mi compañero, ¿no? O mi amigo. ¿Sí? Entonces nos ayuda a regular nuestras interacciones sociales. ¿Sí? Naomi nos consulta, ¿el estrés es una emoción? El estrés es un caso, a ver, que conlleva emociones. ¿Sí? Es también un problema digamos, de la afectividad, un problema emocional más genérico. ¿Sí? ¿Por qué menciona que conlleva emociones? ¿Bien? Por lo siguiente, a ver, vamos a hacer un ejemplito más con el estrés, pero creo que es válido. ¿Bien? Por ejemplo, hay personas que al momento de ver una pregunta del examen se disparan los indicadores de estrés, ¿no? Sudoración, temblor en las manos, dolores, ¿no? Que no necesariamente parten de lo físico, ¿no? No es que haya comido mal, pero siento un dolor del estómago como si hubiese comido algo mal. ¿No?
Entonces, puede darse el estrés en función a una emoción, ¿sí? Puede ser también a partir de un sentimiento. Ese día, o sea, después de repente de un examen, te vas preocupado, muy preocupado, medio raro de, uy, si así va a ser el siguiente examen, va a estar difícil, o sea, puede ser. Te vas estresado, ¿no? Y eso dura un poquito más de tiempo. Es menos intenso que la reacción inmediata de esa pregunta difícil, pero te vas preocupado, ¿no? Y es también parte del estrés, ¿no? Y ya a un nivel muy patológico, y ya no encajaría incluso ni en estado de ánimo o pasión, ¿no? Y a un nivel muy patológico, pues la persona estaría quizás con un ataque de pánico, ¿no? Cada vez que ve algo difícil y puede volverse una persona evitativa, ¿no? Eso vamos a ver en el último tema de personalidad, en algunos trastornos de personalidad, una persona evitativa tiende a estresarse bastante en el contacto social, por ejemplo, ¿no? Y eso le puede limitar a sus oportunidades, a ir pensando que siempre lo van a rechazar, ¿sí? Que no merece las cosas, afecta su autoestima, eso se vuelve mucho más crónico. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes aquí, chicos, los diferentes nombres encajan en cada uno de los casos dependiendo de las características del caso. ¿Sí? O sea, podemos ver tristezas desde la emoción al sentimiento, alegrías desde la emoción al sentimiento, ¿no? El estrés como una preocupación excesiva desde la emoción, o también en caso de sentimiento. Lo que va a marcar la particularidad del caso en los enunciados es que coincidan con estos aspectos, con las características. Por ejemplo, la oración hay diferencias, ¿sí? La voluntad hay diferencias, es más involuntaria la reacción emocional, ¿sí? La intensidad también hay diferencias, es más intenso la emoción que el sentimiento. Esas son las características que van a marcar la pauta en los enunciados. Pero sí, también es una pregunta muy interesante, Simano. ¿Mm? Y continuamos con los componentes. ¿Mm? En el caso de los componentes, ¿bien? Vamos a ver un aspecto subjetivo. ¿Bien? Si bien el predominio de la cognición, ¿bien? Es más del lado del sentimiento, por decirlo así, o sea, cuando pasa tiempo, ¿no? Pasa un cierto lazo de tiempo y los pensamientos van a regular ese estado afectivo. ¿Sí? Sí se menciona que por breves segundos hay una idea que puede intensificar la emoción. Por ejemplo, fíjense que ustedes van por la calle, ¿no? Y escuchan un ladrido detrás de ustedes. Inmediatamente pasa algo, te alerta, ¿no? Y volteas rapidito, reojo, y ves un chihuahua, ¿no? Se te pasa un poco el miedo, ¿no? Y dices, no, no va a hacer daño ese perro, ¿sí? Chiquitito, ¿no? Y volteas y sigues. O sea, tu reacción ha disminuido, de golpe, ¿no? Pero en cambio miras de reojo y miras la cara de un pitbull. Encima salivando, bien rabioso, o sea, bien furioso, ¿no? Apenas lo ves, pensamiento de ya fui, ¿no? Me va a atacar. Se intensifica la emoción del miedo, ¿no? O sea, un breve lapso, un pensamiento chiquito puede manejar también la intensidad de esa emoción, ¿no? Engrandecerla, apagarla, disminuirla, ¿no? Entonces aquí tenemos a un componente subjetivo también, ¿no? Componente conductual. Vamos a correr esa imagen para escribir aquí de qué trata. Las manifestaciones externas que tiene una emoción, por ejemplo, ¿m? Movimientos, expresiones verbales, gestos, ¿m? También una expresión facial. Vamos a colocarle unos gestos. Por ejemplo, ¿no? Estamos llenos de miedo, gritamos, nuestra cara es de terror, de miedo, o cuando estamos con náuseas, se nota también en el rostro cuando algo no nos gusta. ¿M? En el enojo,
por ejemplo, ¿no? Si estás enojado con alguien, con el bracito les vas diciendo a dónde tiene que irse, y eso intensifica la emoción. Puedes ir acompañando con tu cuerpo, ¿sí?, la respuesta ante ese estímulo. ¿Sí? Y eso los demás lo notan, lo ven. ¿Sí? Ese es el componente conductual. ¿Sí? Y el componente fisiológico, ¿sí?, ya es un componente que los demás no ven. Es interno, es el cuerpo, los órganos, sus sistemas funcionales. Se acelera el corazón, alteración en la respiración, o sea, en hiperventilación o hipoventilación, o sea, a veces que estás respirando rápido o más bien sientes que te ahogas. En el asco, las náuseas, la actividad gastrointestinal que ocasiona el reflujo, posterior vómito, ¿sí?, y el miedo, ¿sí?, hay también distensión vesical. Hay personas que sienten tanto miedo que notan que se orinan o defecan. ¿Sí? Y hay ciertas predisposiciones a ello. ¿Sí? Puede deberse a una consecución de ocasiones en que suceda esto. ¿Sí? Y finalmente ya apenas se dé una situación que les dé mucho miedo, no puedan controlar para nada su reacción. Algo similar también puede ocurrir con el estrés en generales, como un miedo o una preocupación particular. ¿Sí? Como mencionabas, Naomi, también en la segunda pregunta, hay quienes sí tienen una predisposición mayor al estrés porque han estado ya sin tiempo de poder regularlo, ¿no? No se ha hecho algo al respecto. Entonces se ha dejado dominar por esos efectos del estrés y ya puede ser un poquito más complicado cada vez que avanza esos efectos. O puede estar también en un ambiente, en un contexto donde se facilite esto, ¿no? Un estrés bastante crónico, ¿no?, que se puede manifestar en el cuerpo también, ¿no? Latidos del corazón que se van a mil, respiración que también va a mil. Con esto la persona pierde un poco la noción, ¿sí?, y puede entrar en algo más crónico todavía, que es el ataque de pánico, ¿sí?, donde sí, incluso en algunas ocasiones de ataque de pánico se necesita alguna medicación para estabilizar a la persona. ¿Sí? Y hablando sobre aspectos fisiológicos e internos del cuerpo, vamos a analizar ahora la parte de su vínculo con la estructura del sistema nervioso. ¿Sí? Y aquí haciendo un breve repaso de algunos aspectos de la semana 1. ¿Sí? El primer tema. Como las emociones en líneas generales son más primitivas que el pensamiento, ¿sí?, y de alguna manera también viajan más veloz, ¿no?, despiertan más rápido que el razonamiento mismo. ¿Sí? Es por eso que no se encuentra, digamos, la gestión de esas emociones en la corteza. En la corteza está básicamente lo último que hemos desarrollado en la evolución, ese razonamiento. ¿Sí? Y es por eso que en aquellas ocasiones veíamos, ¿no?, los lóbulos, los hemisferios desde el lado de la corteza. Lo que sería equivalente, si el cerebro fuese una fruta, a la cáscara. ¿Sí? Pero la zona más primitiva de nosotros, más instintiva, ¿sí?, está dentro, ¿sí?, en la subcorteza, o lo que sería equivalente a la papita de esa fruta, ¿no? La zona interna, ¿sí?, en donde se encuentran diferentes estructuras que en su conjunto forman al sistema límbico. ¿Sí? Y aquí el protagonista de las emociones es uno, la amígdala. ¿Sí? La amígdala se activa apenas empieza la experiencia emocional, o sea, algo sucede, un estímulo, se enciende la amígdala para alertar, ¿sí?, al cuerpo de algo pasa. Pero para alertar al cuerpo hay que ordenar al cuerpo que entre en alerta, es decir, al corazón que suba la frecuencia, a los pulmones también, ¿no?, y alguien tiene que alertarlo. Y ese no es un razonamiento, ¿sí?, es la activación simultánea de otra estructura,
Cuando se activa la amígdala, empieza la emoción, inmediatamente se activa el hipotálamo en su función de regulación de la activación fisiológica como respuesta ante esa emoción. ¿Mm? Miedo, despierta corazón, despierta pulmones, más energía. De ahí donde nos damos cuenta de que algo pasa con nuestro cuerpo. ¿Mm? Eso debido a que el hipotálamo es el jefe o que tiene el comando central del SNA, Sistema Nervioso Autónomo. Ya ver en el chat, hay dos vías nerviosas en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son? A ver si alguno de ustedes recuerda de la primera clase. ¿Mm? Dos ramas o vías nerviosas del sistema nervioso autónomo. ¿Mm? ¿Nadie, chicos? Bien, entonces lo escribimos nuevamente. ¿Mm? Las dos vías nerviosas son las vías simpática y perfecto, Nayeli. Simpático y parasimpático. Oh, creo que recién me está llegando los mensajes también. Perfecto, Sara. También. ¿Mm? Vías o ramas simpáticas y parasimpáticas. ¿Mm? En parte del sistema nervioso autónomo. Siendo la primera, vía simpática, la que se encarga de la activación fisiológica, es decir, la alerta del cuerpo ante un evento emocional. Y en la parasimpática devuelve el cuerpo a su estado de reposo. Otra función que se cumple en las emociones, más bien, está en relación a la memoria. Y aquí trabajan nuevamente dos estructuras. La amígdala, en su segunda función, que va a ser la retención emocional, es decir, va a generar un aprendizaje para nosotros, ya cómo predisponernos a reaccionar. ¿Mm? Es decir, que recuerde el cuerpo cómo se siente triste, cómo se siente alegre. ¿Mm? Pero esos recuerdos necesitan de un contexto. ¿Mm? Ese contexto forma el hipocampo. Ese contexto corresponde a un episodio de nuestra vida. Un episodio donde nos sentimos tristes, alegres. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser la última vez que saliste con tu pareja, un momento feliz, dónde fuiste, a qué hora fuiste. ¿Mm? Ese contexto de información, ¿mm?, se activa el hipocampo. Es parte de la memoria episódica. A ver en el chat, la memoria episódica, que pertenece a la memoria a largo plazo, ¿es declarativa o no declarativa? ¿O explícita o implícita? ¿Qué categoría tiene? ¿Mm? Entonces, el suceso de nuestra vida también tiene una carga emocional. ¿Mm? La carga del contexto, la información se activa en el hipocampo. ¿Mm? La carga emocional se activa en la amígdala. Pero como les comentaba, perfecto, Aisha, sí, es explícita o declarativa. Perfecto, Sara también. ¿Mm? Y esto porque se puede verbalizar, ¿sí? Se puede decir, se puede expresar, se puede contar. La memoria episódica, pero la memoria emocional no. La memoria emocional es no declarativa o implícita. ¿Mm? Y a veces, como la emoción es más rápida que el razonamiento, se puede activar la amígdala unos segundos antes que el hipocampo, ocasionando que de repente de la nada empiezas a matarte de risa, ¿sí? O en la nada empiezas a llorar. Aparentemente de la nada, ¿no? Lo que pasa es que tenemos en ese momento, por X razón, bloqueado el acceso a la información. Entonces, porque estamos en un momento muy estresados, ¿no? Y luego ya recordamos que nos mató de risa, de repente el chiste que me contaron la última vez, o de repente sí estaba llorando por algo que me sucedió hace un buen tiempo. O sea, ya lo podemos conectar. Pero a veces, ¿sí?, hay cierto divorcio entre ambas activaciones. Y la amígdala es más rápida. ¿Sí? Y finalmente, el córtex prefrontal, que es la zona del lóbulo frontal más cercana a la vista, ¿sí?,
se activa al momento que somos conscientes de nuestras emociones, ¿sí? Y permite la influencia de los pensamientos, ¿sí? En la regulación de esas emociones. Es decir, hay una evaluación cognitiva, ¿sí? Es decir, pensamientos, eso es lo que significa acá, vamos a colocar acá. Pensamientos, ¿sí? Influyen en emociones. Puede ser para intensificarlas o calmarlas. Finalmente influye. Como les comentaba, si estamos enojados y empezamos a pensar en las consecuencias, poco a poco se va activando aquí y eso regula la respuesta emocional. ¿Mm? ¿Mm? Y a propósito de la valoración cognitiva, vamos a ver un par de teorías, ¿mm? De cuán importante pueden ser los pensamientos y las emociones. ¿Mm? Dos propuestas, la teoría de Schachter y la teoría de Lazarus. ¿Mm? En cuanto a la teoría de Schachter, tenemos que mencionar lo siguiente. Lo prioritario aquí, ¿mm? Son los cambios fisiológicos. Si bien hay doble evaluación, es decir, veo si algo me puede ser hostil o no, el ser conscientes, ¿no? Estar conscientes de lo que sucede en el cuerpo, a esto denominamos valoración fisiológica, lo más importante para verificar la intensidad de la emoción, ¿no? Según Schachter, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, ¿mm? Empezamos a detectar que algo pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Como dice ese popular video, ¿no? Algo está pasando aquí, ¿qué está pasando aquí? Y te asustas, solamente te asustas por el hecho de que algo se altera en tu cuerpo, ¿mm? Aun si ves o no ves el estímulo hostil. ¿Mm? De repente si lo sientes, has escuchado algo que te dio miedo. Entonces, antes de acercarte, ya sales huyendo, sales corriendo. ¿Mm? Pero la mayor alerta estuvo aquí en el cuerpo. Y eso bastó, suficiente, ¿sí? Para intensificar la emoción, ¿no? Yo me voy de aquí, salgo corriendo. ¿Sí? Mientras que la propuesta de Lazarus, ¿sí? Lo importante está en una doble evaluación, rapidísimo. Menciona Lazarus que pensamos en, primero, si esa situación es un beneficio o es un perjuicio. Aquí sí se parece un poco a la evaluación de Schachter. ¿Sí? Es decir, en ambos casos vemos siempre si el estímulo es algo bueno o malo para nosotros. Por ejemplo, ¿bien? Uno de ustedes tomará un examen como un reto y alguno de ustedes sí como una amenaza, eh, como algo que puede obstruir sus metas, ¿no? Si salen mal las cosas. ¿Bien? E inmediatamente evaluamos si tenemos los recursos necesarios, ¿bien? Y esa es la evaluación secundaria, para afrontar dicho evento. Por ejemplo, si por más que yo vea un examen como una amenaza, no, es que no me gusta dar exámenes, ¿no? Pero yo creo que en estas 2 semanas que queda de clase, sí, sí los puedo ir aprendiendo, puedo ir salvando mis pendientes, y sí llego, ¿no? Entonces, esa preocupación frente al examen no va a ser muy intensa, va a ser algo normalito, incluso bajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si las 2 evaluaciones son negativas? ¿No? Este examen puede ser un peligro para mi meta, mis intereses y encima no creo, faltan 2 semanas, no creo que termine de estudiarlo todo y encima tengo pendientes por aquí y por allá y justo en familia me estoy pidiendo esto que y me va a quitar tiempo, ¿no? Y empiezan una serie de pensamientos negativos, lo que va a hacer es que se dispare la intensidad de esa emoción. ¿Sí? Entonces, ambas evaluaciones son importantes para reconocer la intensidad de esa emoción. ¿Mm? Eso es más bien lo que aporta Lazarus. ¿Mm? Continuamos ahora con los aportes evolutivos. ¿Mm? Como los mencionaba hace un momento, chicos, en las funciones básicamente de preparación de la acción, se tiene un efecto de supervivencia. ¿Mm?
Y es algo que nos equipara a nuestros antepasados e inclusive con otras especies, donde también se visualizan similares expresiones faciales ante algunas emociones. Por ejemplo, ante una amenaza, los animales también tienen un sistema de comunicación, tanto sonoro como gestual, para comunicar que algo está pasando. ¿Mm? Y entonces responder sea bajo el ataque o la huida. ¿Mm? Nociones que ya se habían mencionado desde los aportes del naturalista Charles Darwin. ¿Mm? Y finalmente, Ekman, ya un siglo después, quería estudiar si había un papel de la cultura de educación que sea trascendente en algunas emociones. Es decir, a ver, nosotros, en una sociedad occidental, viviremos la alegría o la expresaremos de la misma forma que algunas comunidades, de repente de Oceanía inclusive. Entonces, vamos a viajar, dijo, ¿no? El investigador social empezó a viajar a diferentes comunidades, diferentes tipos de sociedades, ¿sí? A verificar cómo se expresan las diferentes emociones, ¿sí? En ellos, y revisó que había algunas emociones, ¿sí? Y aquí vemos este aporte, que eran indistintas, a menos en sus expresiones faciales, a la cultura en la cual estaba el individuo. ¿Sí? Y a ello se denominó las emociones básicas. ¿Sí? La expresión facial de estas emociones se expresa en la misma forma. ¿Sí? Vemos esa expresión persona que de repente puede ser nuestro vecino, nuestra vecina, y así de la misma forma en las tribus. ¿Mm? La tristeza, el miedo, el enojo, la expresión facial de asco o la sorpresa, tienen muchas similitudes. Entonces, esta expresión es independiente del lugar en donde se esté. ¿Mm? Esas son las emociones básicas o primarias. Sin embargo, hay otras emociones que finalmente son más complejas, requieren incluso mayor aporte a nivel cognitivo y por tanto va a depender bastante del contexto en donde uno se encuentre. ¿Sí? Por ejemplo, la vergüenza, la culpa, ¿no? Nos sentimos que hemos hecho algo que nos hace sentir humillados o nos decepciona, o de repente que hemos hecho daño a alguien, ¿no? Hay una mezcolanza ahí de entre lo triste y lo enojado, a veces con uno, ¿no? Los celos y la envidia, ¿no? Esto va a depender bastante de la idiosincrasia del individuo. Si de repente dentro de su relación de pareja, ¿no? Es catalogado como esas relaciones abiertas, ¿no? Amores libres, donde no hay términos de exclusividad, los términos en cuanto a la manifestación de celos van a ser menores, ¿no? Aparentemente al menos. ¿No? Cambio de repente una pareja convencional tiene mayor criterio de exclusividad entre ambos, ¿no? Y ve esta situación, se puede sentir desplazado, ¿no? Y piensa en los celos, los que pueden ser mínimos, pero también pueden ser celos intensos. Aquí hablamos de otros problemas, ya que seguramente se conocen a nivel de pareja. O la envidia, como una mirada constante hacia el otro, ¿no? Siempre irse comparando. Y esa comparación también obedece a que uno tiene una idea de cierta carencia. Algo me falta que el otro tiene. ¿No? Y ahí es donde uno envía la suerte del otro. ¿No? ¿Por qué? No se lo merece. ¿No? Más allá de analizarlo, ya siempre el comentario va a ser bien negativo. ¿No? El amor, el afecto en sus diferentes modalidades. ¿No? A veces hay momentos con la pareja que se vive con alegría, otros momentos con tristeza, una tristeza compartida. ¿No? El orgullo, ¿no? Sentir una satisfacción plena por algo que uno hace, ¿no? Aunque a veces cruzamos la línea, ¿no? Y pasamos de tener orgullo a ser orgullosos, ¿no? Y podemos tener un grado de obstinación o terquedad a veces que sucede, ¿no? Entonces, sugerencia aquí, aprenderse las emociones básicas, ya por descarte, las otras van a ser emociones sociales. ¿Bien? Continuamos lo que es afectividad y bienestar personal.
Aquí vamos a hacer mención al concepto de inteligencia emocional. ¿Bien? Que a ver en el chat, ¿quién hizo la mención a ese concepto? En la clase de inteligencia. ¿Bien? Es el autor incluso del libro con el mismo nombre. ¿Bien? La cual valoraba bastante, este autor, ¿bien? Cómo la persona puede manejar sus emociones. ¿Bien? Tan equiparable como manejar conocimientos. Y eso es algo que ustedes también pueden verlo cuando están pasando por una evaluación, un examen, ese manejo del estrés. A veces es tan útil como manejar los conceptos de tus clases. ¿Sí? Perfecto, Aisha. Daniel Goleman nos hablaba de inteligencia emocional. ¿Sí? Y ya en autores posteriores se dieron algunas indicaciones, sugerencias que pueden mejorar esos manejos de emociones. ¿No? Por ejemplo, mejorar nuestra adaptabilidad, ¿bien? Nuestra flexibilidad ante los cambios. De hecho, todos hemos estado a prueba, ¿no? De hace 2 años con estos cambios de la pandemia, esos cambios a la virtualidad. ¿Sí? Tanto para ustedes como alumnos, para nosotros como profesores también. ¿No? Un aprendizaje rápido de lo que eran los sistemas de comunicación virtual, ¿no? Las videollamadas, que antes quizás no estábamos tan acostumbrados. ¿No? O el manejo incluso de programas. ¿No? Cómo se va adaptando de un modo u otro. El autodominio, ¿no? A unas técnicas de respiración que ustedes pueden también practicar en torno a un evento estresante. La meditación, por ejemplo, dice Hernán. ¿No? Quizás sí le doy un punto más a la técnica de respiración porque inclusive en el momento estresante de un examen sí lo pueden hacer, lo que es un poquito más complicado en cuanto a la meditación, que sí lo pueden realizar momentos previos, ¿no? Pero durante un examen, como creo que les manifesté la semana pasada, lo que tienen que hacer es pausar su momento, ¿sí? Por más de que esto conlleve cierto tiempo, para retomar su ritmo respiratorio, ser consciente, incluso contar mentalmente los segundos de ingreso y salida de aire para distraerse de esos pensamientos negativos que aparecen durante un momento de estrés, hasta el momento en que sientas que tu cuerpo regresa a su estabilidad y continúas en el examen. Si no, habrá unos bloqueos posteriores y uno sigue forzándose y no se detiene un momento. ¿Eh? La confiabilidad, una persona coherente, ¿sí? Entre lo que siente, piensa, lo que hace. A veces unos pensamientos restrictivos sobre las emociones, ¿no? De, no, si uno siente así estrés, ansiedad en un examen, eso es para débiles, ¿no? No puedo sentirlo así, así que con todo y a pesar de que sí me siento estresado, no puede ser y sigo y me esfuerzo, ¿no? Entonces mi acción, ¿sí? Me está generando un problema. ¿Mm? No, no estoy abriéndome ante la emoción que estoy sintiendo. Mis pensamientos y mi emoción van en sentidos distintos y eso puede afectar bastante. ¿Mm? La innovación, la creatividad, puede ayudar bastante al manejo de emociones porque nos puede dar luz de lo que podemos hacer, ¿mm? Frente a una situación difícil. ¿Mm? La tolerancia también es importante en ese aspecto. Hay algunas personas que uno le dice algo diferente y se irritan, ¿no? No les gusta escuchar otras cosas distintas. ¿Mm? Y eso no es algo para nada bueno, al menos en la salud de la persona. ¿No? Y desde ya, ¿no? Hay que también tratar de escuchar versiones distintas. No significa que uno vaya a cambiar su versión. Realmente uno puede incluso tomar nuevos aportes de esas nuevas versiones. Y finalmente el ser responsable, escrupuloso, ordenado, planificado también ayuda al manejo de emociones. No te expone tanto a esas últimas horas, ¿no? Hacer las cosas al último, ¿m? Estudiar al último, que a veces en algunos contextos puede funcionar un poco, pero finalmente deja, ¿no? Un malestar en el cuerpo. ¿M? Entonces tratemos de ser un poquito más planificados, ¿bien? Y organizados. Bien, chicos, dos preguntas para cerrar esa primera hora. Bien, uno, estando en clases presenciales en el piso más alto de la universidad, se produjo un movimiento telúrico. Laura salió corriendo, desesperada, gritando temblor. En cambio, Cristina se quedó petrificada, casi no podía respirar y sentía como su corazón latía rápidamente.
En el primer caso, es decir, el de Laura, se evidencia el componente de las emociones tal, mientras que en el segundo caso, el de Cristina, ¿qué componente es? A ver sus respuestas en el chat. Frank ya va marcando la C, Marco también, Naomi también. ¿Mm? Aisha ya creo que está en hora de almuerzo. ¿Mm? Marca la C de ceviche. Camila también la C. Perfecto, sí, por unanimidad. Correcto la respuesta. Letra C. ¿Mm? Cierto, el factor de Laura es conductual. Gritos, movimientos. Y el de Cristina, principalmente aquí, respiración y latidos de corazón fisiológico. Bien, 1C. Vamos con la 2, chicos. 2. Cada vez que Lucrecia veía a Rodrigo cuando volvía de un largo viaje, su corazón palpitaba con más velocidad e iba corriendo a abrazarlo. Sin embargo, ahora que ya lo tiene a su lado, y al verlo llegar a trabajar, su reacción no es la misma. Ella se caracteriza por ser una persona alegre, pero últimamente despierta malhumorada. Del presente caso señala lo correcto respecto a los estados afectivos. 1. La reacción de Lucrecia al ver llegar de viaje a Rodrigo era una emoción. 2. La expresión que ella manifiesta al verlo llegar es una pasión, o sea, llegar a trabajar. Y 3. Despertar malhumorada corresponde a un estado de ánimo, Lucrecia. ¿Mm? Marco nos va diciendo la D, Frank también. Naomi también. Vamos a analizarlo entonces. Para la D, entonces la 2 tiene que ser falso, ¿no? Claro. Esto más bien es una indiferencia, no hay ninguna pasión aquí, ¿no? Cuando llega del trabajo, más bien no la abraza, pero sí lo hace en una reacción emocional, ¿bien? Cuando llega de viaje. O sea, la uno sí es verdad. Y en la 3 el mal humor está relacionado al estado de ánimo. Entonces debe haber seguramente una serie de situaciones que hagan que esté malhumorada en los últimos días, ¿no? Entonces es un origen específico, más propio de la percepción interna. ¿Mm? Perfecto. 2D. ¿Mm? Bien. Eh, claro, algunos estados de ánimos, mientras se dé más tiempo, va a estar más vinculado a eso, una cualidad de personalidad. Tiene que darse más tiempo. ¿Sí? Aquí estamos tomando el estado de ánimo, está, estimada Aisha, por el tema del origen difuso. ¿Mm? Cuando no hay un origen concreto, como por ejemplo el de las emociones o los sentimientos, ¿sí? Sino más bien que uno día siguiente despierta bien alegre o medio triste o enojado, podemos ir relacionarlo con estado de ánimo. Otra forma de relacionarlo con estado de ánimo, ¿sí? Ya sería más bien como una cualidad de personalidad, las desventuras usuales que vuelven a una persona triste, ¿no? Así como decimos una persona triste, no para acongojado la mayor parte de sus días, ¿no? Ya ciertos atisbos ahí de depresión, ¿no? También está enlazado a estado de ánimo. Entonces tiene las dos vías, del buen humor o mal humor, ¿sí? Por una situación no concreta, ¿sí? O tiene una por tiempo, ¿sí? Y ahí es donde se ve mucho más explícito el enlace a cualidad de personalidad, ¿sí? Entonces, en este caso, en la 3 es más por el origen inespecífico. ¿Sí? Genial. Perfecto, entonces la 2D, y con eso cerramos la primera hora. Vamos rapidito a la segunda porque ya estamos a destiempo. ¿Mm? Motivación. ¿Mm? La motivación refiere a un movimiento ejecutado por nuestra voluntad. ¿Mm? Y no siempre nos movemos cuando se necesita. A veces requerimos hacer algo, pero tengo flojera, lo hago mañana. ¿No? Entonces no soy tan motivado por hacerlo. Lo postergo. Entonces, la motivación refiere a un movimiento vinculado a la voluntad de hacer algo, pero ¿hacer qué? Satisfacer una necesidad. ¿Mm? Y esa necesidad se debe a un estado de desequilibrio o falta. Algo me falta. De algo carezco en este momento y necesito lograrlo. ¿Mm? Una pregunta adicional, Rubí.
¿sí? Entonces tiene que ser de origen en específico para el estado de ánimo. Sí, claro, no tiene que ser por un hecho muy concreto, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso anterior del abrazo, llegaba de viaje, un evento concreto, especial, ¿no? En cambio, en la tercera línea, ya nos decía persona alegre, ¿sí? Y últimamente despierta malhumorada, pero ya no indica el evento, ¿sí? Y últimamente despierta, o sea, no solo un día, ¿sí? Varios días que ya despierta malhumorada. ¿Sí? Entonces, hay un evento inespecífico que es más explícito. También, incluso podríamos hablar un tema de tiempo, inclusive, aunque no nos dice cuánto tiempo. ¿Sí? Pero aquí, por el evento inespecífico, es que era estado de ánimo, ¿sí? Bien, entonces regresamos aquí. La mayor parte de necesidades, ¿sí? Se debe a esta carencia, se debe a esta falta. ¿Sí? Desde el alimento, por ejemplo, ¿no? Tengo hambre porque me falta alimento y necesito nutrir mi cuerpo, busco alimento, como, ¿no? Falta líquidos en mi cuerpo, busco una bebida, lo tomo. ¿Sí? Entonces, el estado de desequilibrio va a generar esa necesidad. Ahora, no todos tenemos el mismo estado de desequilibrio. ¿Sí? Y aquí es donde van a entrar las variantes de la energía o fuerza que uno le pone. Por ejemplo, en el caso académico, ¿sí? Todos ustedes están aquí porque necesitan ser profesionales. ¿Sí? Es decir, quiero desarrollar mi educación superior, ¿no? En un estado de desequilibrio porque no la desarrollo todavía. Y tengo que desarrollar, ¿no? Aparece necesidad de ser profesionales, necesidad de mejorar a nivel educativo. ¿Sí? Pero aquí hay diferentes casos. Algunos de ustedes, ¿sí? Ya con cierta premura del tiempo, me estoy preparando ya varias veces, ¿sí? Y necesito sí o sí en marzo, o sea, la prueba, el examen general, sí o sí. Entonces su estudio va a ser más intensificado, ¿sí? Van a ser más apurados, ¿no? Más motivados hasta cierto punto. ¿Sí? Mientras que, no, este es mi primer ciclo de la pre, o un grupo de academia, yo creo que puedo prepararme todo el año, ¿no? Voy con pausa, lento pero seguro, ¿no? Entonces, no es que no estudies, no va a haber el mismo apremio, ¿no? El mismo apuro que versus el primer caso. Entonces aquí puede haber una diferencia en esa energía o fuerza interna, ¿bien? Que hace movilizarte. ¿Bien? Y también puede haber una diferencia en torno a las metas. ¿Bien? Si bien todos tienen la meta de ingresar a la universidad, ¿bien? En las metas específicas, ingresar a la universidad en marzo 2022. Esa tiene que ser la meta. O tengo, bueno, voy a darle posibilidad a marzo de 2022 o septiembre de 2022, ¿no? Pues, donde tentativamente sería el siguiente examen, ¿no? Que era el usual antes de la pandemia. Ojalá que siga regresando ese calendario normal. ¿Bien? Ahora, ¿qué factores pueden incitar a la aparición de una necesidad? Distintos factores. ¿Bien? Algunos con nombres ya conocidos, ¿bien? Por lo que hemos ido avanzando en las semanas. El factor biológico, por ejemplo, ¿sí? Corresponde al cuerpo. Todo aquello que se produzca por un desequilibrio del cuerpo y necesita recuperarlo. La homeostasis, recuperar el equilibrio orgánico. Hambre, sed. ¿Sí? A veces necesitamos más bien recuperar energías. ¿Sí? Estoy mucho tiempo encerrado en casa, necesito correr para alegrarme un poquito de la vida, ver aunque sea un parquecito, algo. ¿Sí? O puede ser por una motivación sexual también. La conducta sexual más bien es pulsiones, instintos. Los deseos sexuales son denominados pulsiones. ¿Sí? Término acuñado principalmente en el psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, pero todo ello obedece a un orden biológico. ¿Sí? Un factor conductual más relacionado al condicionamiento operante. ¿Sí? Premios y castigos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus incentivos al momento de estudiar? ¿Sí? Incentivos tangibles. De repente en casa ya te ofrecieron, ¿no? Termina el tercer examen, hijo, te alcanza vacante, antes que empiece la universidad nos vamos de viaje, ¿no? Pues ya mira, ya ves seleccionando qué nueva computadora quieres, ¿no? Nueva laptop, un nuevo celular.
Esto es un incentivo tangible. ¿Sí? Entonces eso puede también motivarme a seguir estudiando. ¿Sí? O puede ser ese deseo, esa expectativa, ya más de idea, expectativa mental. ¿No? No, mi expectativa es verme como un profesional y sobre esa idea es que estoy haciendo todo lo que hago ahora. Levantarme temprano, estudiar, repasar, ¿sí? Bajo esa expectativa, bajo esa meta que estoy tratando de colocar, ¿no? Entonces ya es un factor cognitivo, ¿sí? Más mental, no tan tangible, no es tangible. ¿Sí? Puede ser también una motivación desde el lado afectivo, ¿no? De repente por la familia. ¿Sí? No es que le voy a cobrar a mi familia, lo hago por un premio, ¿sí? Hago porque los quiero. ¿Sí? Muchas acciones que realizamos por esa estima, por ese amor hacia la familia, con las diferentes emociones, sentimientos. ¿Sí? Los hobbies o preferencias que tenemos, lo hacemos porque nos sentimos bien. No quiero cantar de repente para convertirme en un músico súper conocido. Quizás sea también un factor cognitivo. De repente lo hago porque me siento bien, a ver, me relaja, ¿sí? Hacerlo. ¿Sí? Y me gusta hacerlo. ¿Sí? Entonces es un factor afectivo. ¿Sí? Y finalmente un factor ético, ¿no? Actividades de servicio, por ejemplo los voluntariados, ayuda al prójimo, servicio social. ¿Sí? Entonces este ya es un factor ético, uno quiere comprometerse con sus conciudadanos, ¿sí? Con los demás, con los que más necesitan. ¿Sí? Ya sería en este caso un factor ético. ¿Sí? Proceso motivacional. ¿Sí? Ahora veamos en tiempos, ¿qué sucede? ¿Sí? Y hemos visto que algunos factores hacen que aparezca una necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, factor biológico, ¿sí? Se ve en un desequilibrio del cuerpo, ¿sí? Me falta alimento, me falta bebida. Aparece un estado de necesidad o también denominado el estado motivacional, ¿sí? Lo que va a impulsar a que yo haga algo para aplacar esta necesidad. ¿Bien? Así también, si yo quiero convertirme en profesional, mi meta va a ser esa, ¿no? Entonces la necesidad de mejorar mis estudios hace que mi meta propuesta sea convertirme en un profesional, ¿sí? Ingresar a la universidad también, como una meta más específica. ¿Sí? Conducta motivada. La conducta motivada es aquella que busca satisfacer este estado motivacional, ese estado de necesidad. ¿Sí? Si siento hambre, siento sed, buscar recursos, alimento, bebida. ¿No? Si tengo que estudiar o ingresar a la universidad, prepararme lo mejor que pueda. ¿No? De repente elijo autodidacta o como ustedes están eligiendo ahorita por vía pre, ¿no? Dependiendo también del contexto, ¿no? Lo que también se puede. ¿No? Y finalmente, reviso, analizo si he cumplido con la satisfacción de esa necesidad. Si he restaurado el equilibrio, genial, ya comí esto, bebí esto, feliz, ¿no? Genial, ya no tengo hambre, no tengo sed. ¿Bien? O de repente con lo que estoy haciendo sí he logrado aprender mucho, ¿bien? Y logrando los conocimientos para ingresar. Perfecto. ¿No? Si no, cambiamos alternativas. ¿Mm? Ahora, no siempre decir que necesitamos algo es sinónimo de ver a la persona motivada. ¿Mm? Hay algunos indicadores para saber si realmente estás motivado para hacer algo o no. O simplemente es puro decir. ¿Bien? Por ejemplo, la elección. ¿Mm? ¿Y a qué me refiero con la elección? La decisión que vamos tomando. ¿Mm? Si de repente mi necesidad es incrementar mi puntaje en X curso, entonces, alternativa uno, revisar videos de ese curso, de ese tema, resolver preguntas, versus alternativa 2, entretenerme demasiado en TikTok, en YouTube o Instagram. ¿Sí? La alternativa uno se acerca a esa, digamos, al aplacamiento de esa necesidad.
¿no? Más bien la alternativa 2 me aleja, ¿no? Entonces, hay elecciones en nuestra vida, hay decisiones, ¿bien?, que nos van a acercar más a nuestras metas y otras más bien que nos van a distanciar. ¿Mm? La persistencia. ¿Mm? Cuando aparece un obstáculo, algo sucede. ¿Mm? Hay algunas personas que a pesar de que suceda algo difícil, algo que quizás los pueda detener, siguen adelante. Necesito hacerlo, no sé, ¿no? Otras personas que no, apenas se pone la primera piedra, no, sabes que no quería hacerlo. Mejor no lo hago ya, ¿no? Renuncian rápido. Entonces realmente no estaban tan interesados, tan motivados en aplacar esa necesidad. No era tanto el interés como se veía seguramente. ¿Mm? La inmediatez, ese es un aspecto bastante usual. ¿Mm? Si no hay nada que amerite postergar algo, ¿por qué lo postergamos? ¿Mm? Hay que revisar entonces cuán motivados estamos frente a ese hecho. ¿No? Necesito repasar tal curso. Yo sé que, bueno, voy a empezar hoy día con una horita más. ¿No? Llega la noche, estoy cansado, mañana lo hago. Y bueno, y te pregunto, ¿mañana lo has hecho? No, es que tuve que sacar al perro, o tuve que acompañar a amigo o mi amiga que justo se iba a comprar algo para eso. Y ya le había dicho que sí, no voy a decirle que no. ¿No? Entonces siempre pasa algo, que termina postergando las cosas. Entonces ahí si deja ver que en realidad no estás motivado para realizar esa actividad en concreto, ¿no? El no hacerla de manera inmediata, salvo alguna emergencia que sí amerite la postergación, pero bueno, las emergencias no suceden todos los días. ¿No? Y finalmente, el esfuerzo que uno le da a la actividad que está realizando, las ganas que uno le pone. Es diferente, bueno, tengo que revisar mi boletín, ya, empieza ahorita. Abro mi boletín, ese curso, y estoy media hora en una página, luego en la segunda. Bien. Entonces estás desganado. Versus el que no necesita aprender ese tema como sea. Entonces reviso mi boletín, a ver qué he marcado acá, no lo entiendo muy bien. Reviso video, otro video de otro profesor. Bueno, a ver, preguntas resueltas por aquí ese tema. Ahí se ve más ganas. ¿Bien? Es cierto que no garantiza que lo aprendas todo, pero se ve mucho más de esfuerzo en la actividad que estás realizando. ¿Bien? Entonces también es un indicador de la conducta motivada, o sea, la conducta realmente motivada. ¿Bien? Bien, chicos, continuemos. Y ahora vamos a ver dos tipos de necesidades, dos grupos de necesidades. ¿Bien? Las necesidades fisiológicas y las necesidades psicológicas. ¿Mm? En ese sentido, vemos que las necesidades fisiológicas obedecen al cuerpo, una programación biológica interna, natural. ¿Mm? Tenemos en este caso también dos tipos de necesidades. Las necesidades fisiológicas reguladoras y las necesidades fisiológicas no reguladoras. ¿Mm? Las reguladoras, su condición, ¿mm?, es que son urgentes de satisfacer. ¿Mm? No puedes postergar mucho tiempo. Si no pones en peligro tu salud y o tu vida. ¿Sí? Ejemplo, el hambre, la sed, el sueño. Quédate varios días sin comer, sin beber líquidos. Amanécete varios días y va a estar en peligro tu salud, ¿bien?, tu vida en general, tu integridad. ¿Bien? O sea, es necesario satisfacer esas necesidades. Apremian. ¿Bien? Otra necesidad reguladora, por ejemplo, es la excreción. ¿Bien? Evacuar también es necesario. No se estén aguantando mucho tiempo. Eso también hace daño al cuerpo. ¿Mm? Entonces, son necesidades más urgentes. Necesitan, que trates de ver la manera de resolverlas pronto. ¿Mm? Y obviamente a sus horas. ¿No? En el caso del hambre, de hacer el sueño, por ejemplo. ¿No? Duerme tus horas entonces. Bien, 7 a 8 horas es recomendado. En algunos días específicos, si la situación lo amerita, 6, pero tampoco tantos días consecutivos con 6.
al menos en el estado en que estás actualmente. ¿Bien? Ahora, las necesidades no reguladoras. Bien, cuando hablamos en este caso de no reguladoras, es que no es tan urgente. No es que no sea importante, ¿bien? Pero no es tan urgente como las reguladoras. Es decir, si tú tienes deseos sexuales, ¿bien? Y no lo haces hoy día, no lo cumples mañana, ¿bien? Si no postergas, no pones en peligro tu salud. ¿Bien? No estamos mencionando que no sea importante para ti, ¿bien? Pero es diferente a no comer un día, no comer 2 días, no beber el líquido varios días, ¿bien? Alterar tu sueño. ¿Bien? Entonces, no es tan urgente. Esa es la primera característica. ¿Bien? Además, no dependen tanto de la supervivencia del individuo, sino a nivel de especie en general. ¿Mm? O sea, esa es la motivación sexual. Si hablamos en ámbitos reproductivos, lo hacemos para perpetuar la especie. ¿No? Ahora, también otra característica es la protección materna. Bueno, en general la protección de los padres. ¿Mm? Pero obviamente hay un lazo especial, ¿no? Esa conexión orgánica que se tiene con la mamá desde el vientre. ¿No? Y también los temas de apego nacieron desde esa versión de la relación madre-hijo. ¿No? Ahora, ¿por qué se coloca aquí como preservación de especie y mantenerla fuera de riesgo la protección? Porque muchas veces el sentido de proteger a otra persona, ¿m?, es tan fuerte que puede hacer que pasen sucesos inesperados. ¿M? ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínense sus papás, ¿no? Sus papás les gustan los animales. ¿Bien? Aman a los perritos, los gatitos, las mascotas. Pero si de repente tienen un bebé y ese bebé está a punto de ser mordido por un perro, ¿no?, descontrolado, ¿no?, quizás su papá o tu mamá irían contra el perro como sea, ¿no?, sin importarle su propia vida e inclusive de la vida del perro, ¿no?, con total ánimo de defenderte a ti. ¿No? Y es por eso que es posible que en sus boletines aparezca la palabra agresión como una necesidad no reguladora. Esta agresión se refiere a ese instinto de protección que tenemos hacia el otro, hacia las personas que queremos más, ¿m?, que no haríamos por que no pase ningún peligro, ¿no? Y así también esa necesidad de el contacto físico con el otro, ¿no? De una manera esto la pandemia ha mermado, ¿sí?, pero de tanto en tanto tratamos, ¿no?, de salir, a ver, buscar reunirse con los demás, ¿no? Necesitamos en un momento visualizar a los demás, entrar en contacto con ellos, ¿sí? Entonces son necesidades no reguladoras, ¿sí? Vamos ahora con el grupo de necesidades psicológicas. Ya hablamos más de expectativas, más de nuestras ideas, de nuestra forma de ser, ¿sí?, nuestra personalidad, por ejemplo, ¿sí? Vamos a verlo en dos grupos. No sé por qué no ha salido esta imagen, pero bueno, chicos, ahorita les explico. ¿Sí? Vamos a verlo desde el punto propio, desde los deseos más internos de uno, ¿sí?, y desde un punto de vista social, desde el grupo, desde el colectivo, ¿sí?, desde nuestra posición en la sociedad, por ejemplo. ¿Sí? Desde un punto interno, tenemos, por ejemplo, la necesidad de ser más competentes día a día, la necesidad de siempre mejorar. ¿Mm? No siempre va a tener la misma intensidad en todos. ¿Mm? Algunos sí necesitan siempre actualizarse, crecer, ¿no? Mejorarse a sí mismos, ser más hábiles, y otros quizás un poquito más conformes con lo que son, y esa necesidad no se ve mucho. ¿Sí? Entonces colocamos aquí, necesidad de competencia, ¿sí?, se refiere al deseo personal, deseo interno, de ser mejor cada día, de ser más competente, más habilidoso para algunas actividades o tareas. ¿Sí? Mejorar tus conocimientos también es la competencia, ¿sí?, o necesidad de competencia. ¿Sí?
Necesidad de determinación. ¿Mm? Y es algo que tenemos desde la adolescencia más marcado, ¿no? Ese deseo de ser autónomos. ¿Mm? Ser protagonistas de nuestra propia historia. ¿Mm? De nuestras decisiones. Romper esquemas, como se dice. ¿Mm? Vamos a colocarlo entre comillas. ¿Mm? A veces, ¿no? Desde la escuela. No, papá, mamá, ya no me acompañes. ¿Cómo vas a acompañar a la escuela? En secundaria nos daba roche, nos daba vergüenza. ¿Sí? Entonces, no queríamos hacer las cosas por nosotros mismos. ¿No? A veces ante algunas actividades no muy bien comprendidas. Por ejemplo, el hacer skate. ¿No? El ser skater. ¿Sí? Y diga, no, es peligroso, no lo vayas a hacer por si acaso, ¿ah? ¿No? No se te ocurra. A ti te gusta, lo haces. ¿No? Entonces, yo lo hago, yo voy a asumir. ¿No? Voy a tratar de cuidarme también, pues que sea tan arriesgado, ¿no? Entonces tú tratas de romper esquemas, ¿no? Tratas de hacerlo, decidirlo por ti mismo. ¿No? Elegir una carrera también es parte de la determinación. ¿Quién eligió la carrera? Si lo hiciste tú, estás satisfaciendo más esta necesidad. Si de repente más fueron otras personas, bueno, hay que evaluarlo. ¿Sí? Pero trata más de satisfacer tú eso. ¿Sí? Que tú seas quien haya elegido el protagonista. ¿Sí? Y finalmente, tenemos la necesidad de sociabilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la sociabilidad, hablamos del deseo propio por interactuar. ¿Sí? Deseo por interactuar con otras personas. ¿Sí? Hay niveles, ¿no? Algunas personas tienen un deseo mucho más profundo por interactuar. ¿Sí? Necesitan siempre estar conociendo gente, conociendo grupos. ¿Sí? Otras personas no mucho, con los amigos que tienen, feliz y contento. ¿Sí? No necesito mucho conocer a las personas, no soy tan sociable. ¿Sí? Entonces, puede ser ambos casos. ¿No? Me considero sociable o no tan sociable. ¿Sí? Bien, veamos ahora a las necesidades desde un punto de vista macro, desde un punto de vista del grupo. ¿Bien? Tenemos aquí la necesidad del logro, por ejemplo. Empecemos por aquí. ¿Mm? Es una necesidad de reconocimiento. ¿Mm? Deseos de ser reconocidos. ¿Mm? Pero aquí viene un tema. Me puedes decir, profesor, pero para eso yo necesito tener más habilidades. Y ahí estaría cumpliendo un deseo de competencia. ¿Mm? Si quiero lograrlo por mí mismo, también estaría cumpliendo un deseo de determinación, ¿no? Una necesidad de determinación. ¿Qué le hace diferente a esa necesidad de logro? ¿Mm? Que al ser reconocido hay una comparación con otros. En los éxitos que vamos obteniendo, ¿mm? Sí o sí nos vamos a comparar con otros. Esto ya es intrínseco a ello. ¿Mm? Por ejemplo, el que ustedes estén aquí aprendiendo más conocimientos es parte de su necesidad de competencia. Ir mejorando en un curso X día a día. ¿Bien? El hecho de hacerlo ustedes mismos, sin que nadie, o sea, no esperar que alguien les diga algo, el hecho de repasar por las tardes a sus horas, ¿no? Que ustedes lo hagan, o sea, esa decisión, aquí viene un término muy importante para la determinación, la decisión, que uno la tome, que uno lo formalice, que uno lo haga. ¿No? Es determinación. Y una vez que logres la vacante, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Logras ser reconocido y un éxito de por medio. ¿Mm? Y te has tenido que comparar con otros. Vas a dejar un grupo de tus compañeros al margen de esa vacante. ¿Mm? Es decir, en esa área, ¿mm?
en, digamos, en la tarea de ingresar a X carrera, tú eres mejor que otras personas. ¿Mm? Y así todos tenemos diferentes talentos, porque somos mejores que otras personas en algunos rubros, y en otros rubros, más bien, algunas personas nos superan. ¿Mm? Entonces hay una comparación ya con el otro. ¿Mm? Y por eso está dentro del grupo de necesidades sociales. ¿Mm? Vamos ahora con la necesidad de poder. ¿Mm? Este más bien es un deseo propio por incrementar o subir estatus y liderar. ¿Cómo así? ¿Mm? De repente uno consigue un ascenso en una empresa. Hasta aquí se cumple un logro. ¿Mm? Dentro de un examen interno, entre varios trabajadores, consigues aprobar el examen y te ascienden. Que hay un logro. Pero el hecho de que te asciendan también hace que en la jerarquía, ¿mm?, de la empresa, tú subas tu estatus. Ahora es el jefe del área tal. Qué bacán, qué bonito. Ahora apunto a ser gerente. ¿Mm? Entonces, esa necesidad también de subir tu estatus, mejorar tu prestigio. Pero en cada vez que tú asciendas, ¿mm?, vas a estar a cargo de un grupo de personas distintas, ¿no? Y de más gente todavía. Entonces se va a ver tu capacidad de liderar, ¿m?, de llevar ese grupo de personas, ¿m?, por las metas de la institución, de crecer juntos. Ese es un liderazgo positivo. En cambio, el liderazgo negativo, ¿m?, más bien se quieren aprovechar, ¿no? El líder quiere que los demás cumplan su palabra porque con eso está logrando sus propios intereses. ¿M? Humilla a su grupo, los hace sentir menos. ¿M? Es un liderazgo negativo. ¿M? Y todo esto bajo la necesidad de poder. ¿M? Y finalmente, la necesidad de afiliación. Si la sociabilidad era un deseo propio para interactuar, aquí ya estamos dentro de vínculos sociales. ¿M? Deseo de mejorar los vínculos en un grupo. Ahorita voy a separar esto para que no se choque. Ya. Por ejemplo, dentro de tus vínculos sociales tienes a tus mejores amigos, a tus amigos, a tus conocidos, ¿m? Y no eres quizás el mismo, la misma con cada uno de ellos. ¿M? Haces algo más das en cada situación social. Es decir, no se trata solamente de tus deseos por interactuar, eso tiene un límite, sino de tu deseo de ser mucho más compenetrada con tu grupo, mucho más vinculada, casi como una familia. ¿M? Ya esa es la necesidad de afiliación. ¿M? Bien, chicos, continuamos. Y vamos ahora con una de las teorías más populares dentro de este tema de motivación. Quizás ustedes ya lo han visto antes, ¿m?, que es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. ¿M? Maslow fue un psicólogo humanista. El humanismo, aquella corriente psicológica que trata de incentivar los temas relacionados al desarrollo personal. ¿M? Un poquito para entrar en cierta distancia con lo que hacía el conductismo en esos años, ¿m?, que era mucho más objetivo, más frío, por decirlo así, solamente medir las conductas, ¿m?, y también para distar un poco del psicoanálisis, que veía más bien al ser humano como un ser oscuro, traumado, conflictuado. ¿M? Entonces el humanismo sale a romper un poco ese esquema, ¿no? Hablemos ahora en positivo del hombre. Hablemos de lo bueno que tiene, hablemos de sus metas, de su sentido de vida,
de su desarrollo personal. ¿Mm? Dentro de ese enfoque se encuadra esa teoría. ¿Mm? Ahora, Maslow menciona que sí, hay muchas necesidades y la mayoría de ellas que responden a la carencia o al déficit, ¿Mm? a ese estado de desequilibrio. Pero no siempre respondemos a ese estado de desequilibrio, sino que hay algunas, o en este caso una necesidad, la necesidad de autorrealización, que responde a que el individuo quiere crecer como persona. ¿Sí? Ya tiene lo básico, ya tiene cubierto sus necesidades de carencia y hace algo más. ¿Mm? Vamos a ver cada una de las necesidades. ¿Mm? Empecemos lo más básico, ¿Mm? Las necesidades fisiológicas, hemos visto hace un momento, el que trata, las reguladoras y no reguladoras, ¿Mm? Las reguladoras en este caso, ¿no? De supervivencia inmediata, hambre, sed, sueño, ¿Mm? No reguladoras como por ejemplo el sexo. ¿No? El siguiente escalón no aparece en imagen, creo, ¿no? Voy a completarlo acá. Son las necesidades de seguridad. Bien, vamos a completarlo aquí. Un momento. Aquí. De seguridad. ¿Mm? O control. Tenerlo todo controlado. ¿Mm? Hay cierta resistencia de incertidumbre. Y en algunas personas más que otras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno ahorra, está partiendo de aplacar una necesidad de seguridad, porque hay momentos en donde la economía no es tan buena, uno necesita disponer de cierto efectivo, ¿no? De cierto dinero. En la salud también vemos un ámbito de seguridad, ¿no? Si uno de repente ya tiene un médico conocido, si uno de repente ya tiene un seguro de salud donde atenderse, ¿no? Si uno de repente contrata más bien un seguro para su auto, un seguro de vida o para sus ahorros. O sea, estás tratando de planificar, de poner en orden, prevenir que sucesos negativos pasen y te ataquen con mucha fuerza. ¿Mm? Siguiente escalón, las necesidades de amor y pertenencia. ¿Mm? Aquí vemos una necesidad que hemos mencionado en la línea anterior, que es la necesidad de afiliación. Dentro de la afiliación, la sociabilidad. ¿No? Diferentes grupos sociales a los cuales requerimos pertenecer. Estar bien con nuestras familias, los amigos, ¿sí? Los compañeros del trabajo, mejorar ese clima laboral. De repente uno de ustedes está trabajando eh, o lo va a hacer en un futuro próximo. El clima laboral es muy, muy importante. Cómo te lleves con tus compañeros. Eso puede incluso tener un impacto sobre tu desempeño. ¿Sí? Y es un tema que suelen estudiar algunos psicólogos organizacionales. ¿Sí? La estima, con estima no se refiere al cariño, esa necesidad ya está abajo, aquí, ¿sí? Sino más bien se refiere al reconocimiento social. Y por eso está vinculada a la necesidad de logro, ¿sí? Y a la necesidad de poder. Dos necesidades sociales muy vinculadas a que los demás vean que tú tienes éxitos, ¿sí? O subes tu reputación, tu fama. Y dentro de la necesidad del logro, el ser competente individualmente, el ser determinante. ¿Sí? También como necesidad individual o personal. ¿Sí? Ahora, como les mencionaba, Maslow menciona que esto es producto de una carencia, un déficit. ¿Sí? Necesitamos reconocimiento, necesitamos amor, cariño, o contacto social, necesitamos deshacernos de esa incertidumbre, necesitamos aplacar en lo biológico. ¿Sí? Pero ya cuando uno tiene cubierto, ¿sí? estas necesidades,
o no lo haces porque te demanda una carencia, ya estamos en este nivel. ¿Sí? Necesidades de trascendencia o crecimiento. La necesidad de autorrealización. Por ejemplo, no te falta nada. ¿Sí? O sea, tienes lo básico y quieres apoyar a tu prójimo. Es una necesidad de autorrealización. ¿Sí? Quieres de repente adoptar perritos, gatitos, salvarlos, no un refugio. Es autorrealización. ¿Sí? Quieres dedicarte al canto, a la música, a una otra actividad, pero no lo haces porque te falte algo. Ya tienes el dominio, ¿sí? Lo haces porque te hace sentir mejor, lo necesitas, lo quieres, ¿sí? Te hace sentir mejor persona, más íntegro, ¿sí? Entonces no responde esa necesidad a una carencia o un déficit. ¿Sí? Bien, chicos, y para ir culminando la parte teórica, ¿sí? Dos tipos de motivación. ¿Bien? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Bien? Vamos con la motivación intrínseca. ¿Bien? Aquí encontramos que la actividad realizada implica la propia satisfacción. ¿Bien? Por ejemplo, como ven en imágenes, a esa persona le agrada leer, se desvive por la lectura, es su pasión. ¿Bien? Y a la vez, lo que la motiva, ¿bien?, es de tipo intrínseco, porque solamente el hecho de leer ya le causa esa satisfacción. ¿Bien? A la de Maslow, perfecto, mientras voy dialogando sobre el intrínseco. ¿Bien? Entonces, si esa actividad que realizas ya te gusta, te satisface, lo estás haciendo por motivación intrínseca. ¿Bien? Así también el tema de las carreras, ¿no? De repente tú quieres hacerlo por ayudar a tu prójimo, por realizar un servicio, más allá del tema económico, ¿sí? Entonces estás eligiendo por motivación intrínseca. ¿Bien? Mientras que por motivación extrínseca, la actividad realizada es un medio para lograr algo, o sea, otra cosa, ¿sí?, que genere esa satisfacción. Por ejemplo, en el trabajo. Un caso puede ser que si tú estás en cierto trabajo, ¿sí?, y das de medio tiempo, ¿sí?, mientras estás estudiando en la universidad, pero lo haces para qué, para conseguir el dinero para tus materiales en la universidad, ¿no? ¿Ves? Aquí hay una motivación extrínseca sobre ese trabajo. Entonces, por también la remuneración es válido, ¿no? Porque con esa remuneración vas a conseguir otra cosa, ¿sí? Vas a conseguir un bien que tú ansías, ¿no? Algo que sí te satisface más. ¿Sí? Entonces tenemos ese tipo de motivación extrínseca. ¿Sí? En los deportes también, pero aquí hay un caso, y aquí es donde estoy más o menos disconforme con la imagen. En el deporte, si uno lo realiza porque tiene la pasión de realizar el deporte, es motivación intrínseca. Lo que podemos eludir con la imagen, más bien que tú hagas deporte, ¿bien?, incluso a nivel profesional, por los premios. ¿Sí? Esos premios, saco adelante a mi familia, donde estamos, ¿no? Luego de repente por reconocimiento externo, porque me aplaudan. ¿Sí? Aquí sí sería motivación extrínseca. En carreras también, y no estamos aquí para juzgar, pero a veces se elige por las cuestiones económicas, ¿no? Y dentro de esas cuestiones económicas es el motivo de que quiero a tal edad tener mi auto, mi casa, o ver a mi familia, tener toda mi familia, perfecto. Pero finalmente es motivación extrínseca, porque esa carrera es un medio para conseguir, ¿sí?, otro bien. ¿Sí?
Bien, entonces son algunos casos de motivaciones intrínsecas e extrínsecas. Bien, bien chicos, culminamos con dos preguntas y aquí también un temita. ¿Sí? Generalmente nosotros realizamos las primeras cuatro preguntas de boletín y eso es porque el ordenamiento está que la pregunta uno y 2 sea el primer tema, la 3 y 4 el segundo tema. Una situación X, ¿sí?, ha pasado para esa semana y si no me equivoco también en sus boletines aparece que las primeras 5 preguntas corresponden al tema de emoción y las de 6 a la 10 el tema de motivación. Entonces, estando programado la 3 y la 4, básicamente vamos a repetir preguntas sobre el primer tema. Y creo que sí sería prudente realizar dos preguntas del tema de motivación. Por eso es que lo que vamos a analizar son las preguntas 6 y 7 de sus boletines. Igual no se preocupen chicos que al finalizar les voy a dejar todas las claves, ¿sí?, para que lo puedan revisar. La pregunta 3 y 4 y las restantes. Bien, empecemos entonces. Pregunta 6. Para Abraham Maslow, el comportamiento motivado estaba asociado con la satisfacción de una determinada necesidad. Y cada una de esas necesidades forma parte de una jerarquía. Identifique el valor de verdad, ¿no?, de las siguientes afirmaciones relacionadas con la necesidad de autorrealización. ¿Sí? 1. Aníbal, conocedor de su talento musical, ha decidido dedicarse a tocar la guitarra eléctrica. 2. Brenda obtuvo el aumento salarial que le solicitó a su jefe hace varios meses. 3. Sabina, por requerimiento de su hijo, está coordinando la adopción de una nueva mascota. ¿Cuál consideran ustedes, chicos, que hace alusión a la autorrealización? ¿Mm? Marco nos menciona que la letra D. Naomi también, letra D. Coinciden con sus compañeros. Concuerda Aisha también con la letra D. Hernán también. Perfecto, entonces revisemos ahora también. La 1. Aníbal, conocedor de su talento musical. O sea, aquí el chico ya es talentoso. Bien, no es que lo está emprendiendo recién para tener los conocimientos, ¿no?, para lograr ser talentoso. Cuando no tiene los conocimientos y quiere lograr el ser talentoso, más bien está respondiendo a un déficit o carencia. Y aquí estaríamos hablando de una necesidad de estima. ¿Bien? Pero aquí, este texto de ya tiene ese talento y ha decidido aumentarlo, dedicarlo a la guitarra. ¿Bien? Ya es autorrealización, para que podamos ir viendo esas diferencias. Bien, Brenda obtuvo el aumento salarial, ¿no? Ya en ese sentido, aquí hay una necesidad de más dinero que posiblemente sea para necesidad de seguridad, ¿no? Ahorrar más o tener más dinero para sus gastos. ¿Sí? No se ve autorrealización aquí, falso. Y en la 3, ¿no?, ese es el texto que marca que no sea autorrealización, ¿sí?, por requerimiento de su hijo, ¿sí?, no por una voluntad propia de Sabina, ¿sí?, que quiere de repente ayudar a las mascotas y adoptar a mascotas, ¿sí? Entonces lo hace por una falta o carencia. En este caso, quedar bien con su hijo, ¿sí?, lo cual también es válido, ¿sí?, pero finalmente no es autorrealización. ¿Sí? Falso también. Perfecto, chicos, la 6 es la letra D. Y vamos con la última. 7. Alomías, el día de su cumpleaños, se enteró que la flor de nacimiento propia del mes de agosto es el gladiolo, y que sus pétalos en forma de espada fue el símbolo de un gladiador romano. Por ello decidió tatuarse esta flor en el brazo para que lo identifiquen con ella y con lo que significa. En este ejemplo se evidencia la satisfacción de una necesidad psicológica, personal o social, denominada. ¿Mm? ¿Cuál consideran que sería la respuesta? Marcos nos dice la C. Coinciden con Marco. Sara también coincide. ¿Mm? Por tiempos ya los tenemos que evaluar, chicos. Y sí, la respuesta aquí es la letra C, chicos. ¿Sí?
Y está básicamente en esa tercera línea. Bien, la decisión propia de hacer algo. Incluso hay un agregado con el tema de los tatuajes, ¿no? Ustedes saben que los tatuajes es un tema que genera resistencias, ¿no? No vamos a discutir los pros y contras, creo que eso ya es para ámbito de otro tema, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? La mía sale y decide hacerlo, ¿no? Si ya es lo que digan los demás. Entonces, aquí al menos se ve una necesidad ya consolidada de determinación, ¿bien? Que es una necesidad personal. ¿Bien? Perfecto, chicos. A ver, me esperan un momento para poner las respuestas. Esta es, bueno, la lámina de la atención psicopedagógica y principalmente el multichat. También eh, pueden ustedes hacer uso del servicio. ¿Sí? Ah, ¿por qué no sería, Naomi, nos preguntas logro en este caso? Bien, tiene que verse un éxito, siempre en el logro van a ver ustedes un éxito y la comparación con otras personas. Por ejemplo, aquí transformando un poquito el caso. ¿Bien? Si de repente comparo a Lomías con sus amigos del colegio, ¿bien? A Lomías se hace el tatuaje, logra hacerse el tatuaje primero que sus compañeros y les dice, y le dicen, ¿no? Yo fui el primero, o yo les gané, y se ríe, ¿no? Aquí vemos que ha alcanzado un éxito porque quería hacerse el tatuaje, ¿bien? Y a la vez hay un vencimiento hacia el otro, o sea, los vence, ¿no? Los logra poner en otro lugar inferior, en este caso en una competencia. ¿Bien? Entonces en el logro generalmente se va a ver esa competencia no en el sentido de necesidad, sino en el sentido de que está compitiendo con alguien en algún momento, en alguna circunstancia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se va a ver al logro mucho más evidente. ¿Mm? Bien, chicos, un momento para copiarles igual las claves de todas las otras preguntas y dejarlo aquí. Listo. Ahorita les va a cargar el mensaje, igual va a quedar en el Teams. Bien, grabado ahí, las claves para que ustedes las utilicen cuando lo requieran. Bien, chicos, cuídense bastante, que tengan una excelente semana. Mucha salud para cada uno de ustedes y sus familias. Gracias por sus participaciones a todos ustedes y su atención. Que tengan buena semana. Hasta el próximo viernes. Chao, chao. Gracias.